a esta nueva charla que hemos organizado desde MEMASJ. La razón de que hoy estemos aquí es que la charla de hoy se llama Economía de lo suficiente. Y estoy segura de que todos los que estamos aquí vemos a diario injusticias, vemos un montón de situaciones que nos gustaría cambiar y por supuesto todos querríamos tener un mundo más justo, pero a veces cuando nos ponemos a hablar sobre economía, sobre cosas que sí que pensamos que se podrían cambiar, siempre tenemos en la cabeza que muchas son utopías y que muchas son cosas que no podemos llevar a cabo en el día a día o simplemente el hablar de economía es algo que nos echa un poco para atrás a la mayoría, salvo a los economistas. Entonces hoy a nosotros queríamos que viniera Enrique un poco a quitarnos un poco el miedo que tenemos al tema de la economía, un poco para romper esa sensación de que las cosas que podemos hacer son utopías, sino que son cosas reales, que cada uno puede cambiar y si cada uno ponemos nuestro granito de arena, pues al final la sociedad entera puede cambiar. Y entonces por eso queríamos que viniera Enrique. Yo voy a hacer una breve presentación de Enrique, ¿vale? O sea, Enrique es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho también por la UNED, bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia y máster en Comunidades Europeas por el ICADE. También está ampliado su formación en la London School of Economics. Me perdonáis que lo lea, porque es que como están y ha dirigido varios proyectos de investigación en la Universidad Católica de Mozambique y la Universidad de Cala de Togo. Además, también lleva varios proyectos de investigación, dirige el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana y luego también es director de investigaciones y publicaciones de la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética y es miembro del Consejo Científico de la Fundación FOESA, además de otras muchas cosas que podéis leer también en un blog. Tiene un blog estupendo y muy interesante que os animo a todos a que entréis y le echéis un vistazo. Y luego, antes de que empiece él, solo deciros que los dos últimos libros que ha escrito, que son muy interesantes, es El espíritu del economicismo y Una economía para la esperanza, que los tenemos allí. Si alguien luego los quiere adquirir, Enrique los firma, ¿vale? Con esto, pues, damos paso y ya no me extiendo más a... Vale, pues yo empiezo por el agradecimiento a poder estar hoy aquí. Bueno, pues desde que conocí el partido, pues colaboro en algunas cosas, me han llamado también en algunos sitios, estaba en Granada haciendo alguna cosa del partido también, luego os hablaré que vamos a tener un curso también sobre estos temas en julio, al que luego os comentaré por si os interesa. Bueno, me dijeron que en este ciclo de conferencias se hablase de este tema. El tema de la economía, normalmente la gente se asusta porque cree que no lo va a entender o que está fuera de su alcance, pero yo espero que cuando acabe pues me digáis, oye, hemos entendido. ¿No? Por lo menos yo siempre he pensado que los profesores universitarios o los que nos dedicamos a estas cosas tenemos que hacer las cosas con rigor, con profundidad, pero comprensibles a cualquiera. Y eso es lo que voy a intentar explicaros. Y bueno, vamos a hablar de la economía de lo suficiente y os diréis, ¿qué es esto? Bueno, pues empezamos, ha hablado de utopía y de paradigma, vamos a empezar a hablar de utopía y de paradigma. ¿Por qué? Porque, mirad, perdonad, que no había pasado. Estamos en una sociedad utópica, fijaos, ¿qué es la utopía? La utopía es pensar en un mundo mejor. Cualquier sociedad que quiere mejorar tiene su utopía y cree que el mundo y quiere que el mundo mejore. Nosotros vamos a ver cómo en estos momentos tenemos una utopía, estamos viviendo en una sociedad utópica que tiene su oferta de mejora de la sociedad, una oferta que vamos a llamar economicista, pero que existe. Por lo tanto, aquí no es cuestión de si una cosa es utópica u otra cosa no es utópica. La cuestión es elegir sobre qué utopía preferimos, cuál es nuestra utopía. Como vais a ver, voy a contraponer el modelo actual que hay en la economía con otro modelo que creemos que en estos momentos puede ser el mejor para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más habitable y además una sociedad más realista que por lo menos la que hay en estos momentos desde el punto de vista económico. Por lo tanto, lo que vais a ver va a ser dos utopías, la actual y otra utopía diferente. Y tenemos que elegir. Al final, si no hay utopía, no hay
no hay un modelo que convenza, porque para que convenza un modelo tienes que pensar que con ese modelo vas a mejorar, que ese modelo es mejor para la gente, si no, no hay nada. Además, la otra palabra que he utilizado ahí es el paradigma. Y voy a hablar del paradigma porque cuando vemos en la definición de la Real Academia de Paradigma, nos dice pues esto que es una teoría o conjunto de teorías, ¿no? Cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Y nosotros tenemos ahora un paradigma economicista del que voy a hablar, que sus ideas principales se aceptan sin cuestionar. Todo el mundo las acepta y dice, claro, esto es así, no puede ser de otra manera, no hay otra manera de hacerlo. Eso es un paradigma, ¿no? Cuando pensamos que las cosas son de una manera y no se nos ocurre que puede haber otra manera. Esto ya de por sí es falso, porque siempre cualquier cosa se puede solucionar de distintas maneras. Siempre cualquier cosa se puede plantear de distintas maneras. Cuando alguien nos dice, es que esto es así, no puede ser de otra manera, mentira. Seguro que puede ser de otra manera. Otra cosa es que tú pienses que esa es la mejor y entonces ya podemos discutir. Pero de otra manera seguro que puede ser. No hay cosas que puedan ser solo de una manera y que no se puedan hacer de otra, porque entonces ni seríamos libres, ¿qué haríamos aquí? Estaríamos totalmente determinados. Todo. Pues bien, nosotros tenemos un paradigma ahora, que ahora voy a explicar, que nos hace pensar que las cosas son de una manera y que no pueden ser de otra manera. Este es un partido, ¿no?, que piensa que las cosas pueden ser de otra manera. Pues vamos a ver de qué otra manera pueden ser desde el punto de vista económico. Mirad, ¿de qué se caracteriza nuestra economía, nuestra sociedad hoy en día? Nuestra sociedad hoy en día, el paradigma es una sociedad economicista. ¿Qué quiere decir esto de economicismo? Que es una palabra que da la casualidad que no existe en los lenguajes anglosajones, en alemán o inglés, la están importando ahora de los lenguajes latinos, sí que está en francés, sí que está en italiano, en español, y ahora lo están importando ellos. Pues el economicismo es un criterio de doctrina que concede a los factores económicos la primacía sobre los de cualquier otra índole. Es decir, es una doctrina, una manera de pensar que dice lo principal es lo económico, tenemos que subordinarlo todo a lo económico. Y lo económico es lo más importante. Y eso es lo que vivimos en estos momentos. Vivimos en una sociedad donde lo económico tiene más importancia que cualquier cosa. La gente siempre está centrada, la sociedad está centrada en lo económico. ¿Y cuáles son sus verdades? ¿Cuáles son estas verdades del economicismo? ¿Cuáles son los principales pilares del economicismo? De que lo económico es lo principal. Lo primero es que tenemos que conseguir crecimiento económico. Las sociedades van bien si hay crecimiento económico, si no, van mal. Y además no podemos hacer otra cosa. Si no hay crecimiento económico, la sociedad no va a ir bien. ¿Están intentando entrar? Vale, que están intentando entrar. ¿Vale? Si no hay... Sí, es que no se van a quedar ahí fuera, la pobre. Vale, va a pena parar un momento y que entren, ¿no? Entonces, volvemos, ¿vale? Recuperamos. Lo más importante es el crecimiento económico. Hay que crecer. Tenemos que crecer. Y si las economías no crecen, no funcionan. De hecho, como vamos a ver, lo tenemos montado todo para que la economía crezca. Y lo tenemos tan bien montado para que crezca, luego veremos los resultados, que si no crece es un desastre. Ahora, en estos momentos, tenemos sociedades adictas al crecimiento, ¿no? Como el que se adicta a una droga. El que se adicta a una droga, si deja de tomársela, ¿qué pasa? A corto plazo es un desastre. La cosa va mal, porque bueno, pues en nuestras sociedades pasa lo mismo. Están montadas para el crecimiento, por el crecimiento, y cuando no hay crecimiento todo se viene abajo. ¿Se viene abajo porque no hay crecimiento? No, porque estamos dependientes, porque somos dependientes del crecimiento. En la historia ha habido muchas sociedades que no crecían y que funcionaban bien económicamente. Y dentro de eso que sería la primera gran verdad o la primera idea que no hay que cuestionar y que no se cuestiona, las otras dos grandes ideas que hay es que las personas lo que buscamos es maximizar nuestro bienestar. La gente lo que busca es lo que se llama racionalidad económica, que yo denomino racionalidad economicista, es que nosotros lo que hacemos en la vida es mirar por nosotros mismos y intentar estar mejor. Y ves textos que te dicen, la historia de la humanidad ha sido una historia en la que la gente ha intentado mejorar para tener más cosas y tener más bienestar, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es eso, subir nuestro bienestar, tener cada vez más cosas y estar cada vez mejor. Además, con un criterio que en economía se llama de no saturación, o que podríamos llamar también de no saciedad.
que dice que más es siempre mejor que menos. Vamos a estar mejor cuanto más cosas tengamos. Y siempre, si tenemos más, vamos a estar mejor que tengamos menos. Nunca va a pasar eso. Y esto se considera como normal, como esencial, y esa es la segunda gran verdad. Y la tercera gran verdad de este paradigma, de esta manera de pensar, es que las empresas lo que tienen que hacer es ganar cada vez más dinero. Y tienen que maximizar sus beneficios y que las empresas están para ganar dinero. Que eso es lo que hay que hacer. Para ganar dinero, no todo el mundo, los propietarios, ¿correcto? Los propietarios de la empresa, los accionistas de la empresa. Y que ese es el verdadero objetivo de la empresa y a lo que hay que subordinar todo. Y algunos diréis, pues claro, es que las cosas son así. Porque esto es un paradigma. Y la gente piensa, es que puede ser de otra manera, es que tiene que ser así. Si no es así, es un desastre. Y seguro que alguno lo pensaréis. Y cuando yo esto lo digo, hay gente que me dice, pues claro, es que, ¿cómo te planteas que eso no puede ser así? Es que eso es lo que hay así. Paradigma. Es un paradigma. Y además, ¿qué nos promete? Perdón, y esto todo tiene un motor, que es el endeudamiento. ¿Por qué estamos enganchados al crecimiento? Porque para crecer necesitamos endeudarnos. Cuando nos endeudamos, conseguimos comprar más cosas ahora y eso nos permite crecer. Y para que veáis las cifras, en nuestro país, pues el endeudamiento público es de un 100,7% del PIB. Es decir, debemos, de cada 100 que producimos cada año, el sector público debe 177,7. Pero no pasa eso solo en el sector público. El sector privado, es decir, familias más empresas, debemos un 111,6% del PIB. Es decir, que si tuviéramos que devolver las deudas, los privados, las empresas y las familias, y el sector público, tendríamos que estar más de 2 años sin trabajar y pagando todo para devolver las deudas. Eso aquí en España. En otros países es similar. Y ese es el motor. Mientras estamos endeudados, nos endeudamos, podemos consumir más ahora, crecemos, y por eso estamos enganchados al crecimiento. Porque si dejamos de crecer no podemos pagar nuestras deudas. Y entonces todo se viene abajo. ¿Y esto qué es? ¿Es una utopía? Pues sí, porque nos dice, es que esto es lo que hay que hacer, cuanto más tengamos estaréis mejor. Si el mundo está lleno de cosas y cada vez podemos producir más y tener más entre todos, eso es bueno para todos y vamos a acabar con la pobreza y todos vamos a tener menos problemas económicos, porque lo que queremos, lo que nos hace ilusión, lo que queremos es que en esta sociedad tengamos cada vez más cosas entre todos, y con más cosas entre todos, los que tienen menos tendrán más y todo. Queremos que la tarta sea cada vez más grande y que podamos tener más cosas para vivir mejor. Y nos dice, esa es la utopía, ¿no? La utopía del economicismo. Cuanto más tengamos entre todos, mejor. Las cosas irán mejor. Tenemos que hacer sacrificios. Recordad, me gusta siempre decirlo, sacrificios viene de sacro, ¿no? De sagrado, y de facere, ¿no? De hacer cosas sagradas. Tenemos que hacer sacrificios para tener más, porque eso es lo que nos va a dar la mejora, ¿no? Eso es lo que va a hacer que nosotros estemos cada vez mejor. ¿Veis? Utopía, ¿no? Parece que utopía. Y bueno, si vemos los resultados, a ver si me lo pasa exactamente. Si vemos los resultados, pues aquí hay una grafiquita histórica. Aquí hay una grafiquita histórica de 1600 a 2000 y vemos cómo, y aquí son dos estudiosos de la historia de la economía y te dice de 1600, y esto es la renta per cápita de la gente que vive en el mundo, de 1600 a 1850 más o menos, la renta per cápita de la gente que hay en el mundo no creció, se mantuvo. Es decir, y si esto no hubiera atrasado hasta el principio del que se han hecho cálculos de cifras, veríamos que desde el principio de la era cristiana hasta 1850 el PIB per cápita mundial prácticamente no creció. Que esto ya es importante, hemos estado más de 2 milenios, que la vida ha funcionado, la gente nacía, moría, había filósofos, había grandes construcciones y la economía funcionaba sin crecer, sin que hubiera un crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita mundial. Pero a partir de 1850 a 1950, el Producto Interior Bruto per cápita se duplica, conseguimos una duplicidad, y a partir de 1950 hasta 2010, que es lo que tenemos aquí, fijaos cómo se dispara. Por lo tanto, ¿esto qué nos hace concluir? Pues que sí nos planteamos, porque esta idea de que hay que poner lo económico
en primer lugar y que hay que crecer económicamente es algo que surge a partir de unas reflexiones del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, sobre todo con Adam Smith, pero no solo con Adam Smith, con David Ricardo y con otros, y que se va consolidando durante el siglo XIX y que en el siglo XX, ya sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque en 1934 es cuando empieza a contabilizarse el PIB, el Producto Interior Bruto, en Estados Unidos, el primer documento sobre la contabilización del PIB, que lo hace un premio Nobel que se llama Kuznets, lo hace en 1934 y empieza a contabilizarse, bueno, y a partir de después de la Segunda Guerra Mundial es cuando hay un consenso, lo que tenemos que hacer es crecer. Y ya esto se generaliza, ya se había avanzado mucho, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial, y como vemos, cuando estamos todos de acuerdo que lo que queremos es crecer, lo conseguimos. Se ha crecido como nunca en la historia. Estamos creciendo como nunca en la historia. Pero claro, vamos a ver si esto es sostenible y si realmente cumple la promesa, porque hay una promesa, no hay una utopía. Con esto vamos a ir bien, vamos a ir mejor. Pues vamos a hablar primero del tema ecológico. Vamos a ver primero el tema ecológico, porque claro, ha crecido mucho la producción, pero ¿qué ha pasado con el consumo de recursos no renovables? Es decir, ¿qué ha pasado con el incremento del consumo de recursos no renovables? ¿Cuáles son los no renovables? Aquellos que no podemos, que los gastamos y ya está, y se han acabado. Y ya no podemos volver a utilizar. Pues fijaos lo que ha pasado desde 1950 hasta aquí. Se ha multiplicado prácticamente por 7. Por 7. ¿Vale? Casi por 7. Es decir, ha habido un crecimiento de la utilización de recursos más grande que el crecimiento de la utilización o que el crecimiento del PIB. Y eso hace que, por ejemplo, ahora ya se estén planteando que hay que buscar alternativas al litio, porque ya no hay casi litio, se está acabando. El otro día salía en el periódico, ayer o antes de ayer, ya no hay casi litio, se está acabando y resulta que ahora queremos hacer más baterías porque lo queremos todo eléctrico, pero el litio se acaba y además es muy caro de hacer, utiliza unas grandes cantidades de agua para poder hacerlo. Y digo el ejemplo del litio, pero hay más, ¿no? Tenemos el petróleo, que sabemos que en principio para 2050 y tal va a empezar a haber problemas. De hecho, bueno, en estos momentos quedan reservas, sabemos que quedan reservas, pero sabemos que... Y otros productos mineros que se están acabando y que hay que buscar alternativas. Pero además de eso... A ver, perdón, si no lo enfoco no va. Además de eso, fijaos esta gráfica que os puede parecer un poco rara, pero esta gráfica me dice la energía usada en toneladas de petróleo equivalente por persona, ¿vale? ¿Qué es esto? Cuando más arriba, más energía se utiliza. Cuanto más a la derecha, aquí lo que pone es la renta per cápita, más ricos somos, ¿vale? Más a la derecha, más ricos, los que están más aquí, más ricos, los que están más aquí, más pobres, los que están más arriba utilizan más energía por persona. Y los que están más abajo utilizan menos energía por persona, ¿correcto? ¿Y qué es cada puntito? Cada puntito es un país. Cada puntito es un país. Lo grande que es el puntito quiere decir la cantidad de gente que vive. Los más grandes, China e India, son estos dos, ¿vale? Y nosotros son pequeños, ¿no? Pues por ejemplo tenemos aquí Australia, que se ve un poco más pequeño. Los colores son el continente. El verde es Asia, el naranja es África, lo veis en la parte más pobre, ¿vale? El rojo es América, por eso aquí está Estados Unidos, el morado creo que es, los hombres a veces tenemos problemas para los colores, pero el morado, lila, lo que queráis, es el de Oceanía y Europa es el azul. ¿Qué pasa? Sabemos que cuanto más rico es un país, más gasta por persona de energía. ¿Vale? No tenéis más que pensar, los que ya tengáis una edad al menos como la mía, cuando nosotros éramos pequeños, ¿cuántos enchufes había en casa? ¿Vale? ¿Lo recordáis? ¿Cuántos enchufes había? Uno por habitación, para una bombillita, ¿correcto? En la cocina estaba el enchufe de la nevera, ¿lo recordáis? Un enchufe, ¿no? Gastábamos muy poca electricidad. Claro, ¿qué va a pasar cuando China y la India se pongan aquí? ¿Qué cantidad de energía vamos a utilizar? Por lo tanto, la previsión es que cada vez se necesita más energía, ¿no? Ahora, en Teruel, van a poner ahora unos grandes bases de datos y estaban pensando, la cuestión es, ¿cómo vamos a suministrar la electricidad para que estén esas bases de datos ahí? Porque las bases de datos necesitan mucha electricidad y eso era uno de los planteamientos. Seguramente, porque es lo que suele pasar, el sector público pondrá dinero para que haya suministro eléctrico para que las grandes empresas que se ponen ahí consigan ganar dinero con eso.
Y luego habrá que ver si esas grandes empresas, como hablaba aquí mismo, creo que era Jorge, ¿no?, el que vino el primer día, si esas grandes empresas van a pagar impuestos aquí o no. Es decir, si el Estado les va a proporcionar la electricidad para que ganen dinero en España, pero luego ellas tienen la base fiscal en Irlanda y no pagan el impuesto de sociedades en nuestro país, que puede pasar. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? No es nuestra aventura hoy, de eso hablo. Y claro, no sé si habéis oído la leyenda del ajedrez, ¿no? Aquel rey que estaba aburrido, que estaba tedioso y quería que le diesen un entretenimiento, ¿no? Y entonces Dios dijo, oye, a ver, ¿quién me da un entretenimiento? Llegó alguien con el ajedrez, ¿vale? Esto es la leyenda. Recordad que el ajedrez moderno nació aquí en Valencia. El primer texto con las reglas del ajedrez moderno precisamente fue valenciano, ¿no?, cuando empezó la imprenta. Pero independientemente de eso, y entonces el hombre estaba tan contento, el rey, que dice, dime lo que quieres. Dice, no hay ningún problema, yo te pido una cosa, ponme un granito de arena, un granito de trigo, perdón, en el primero, 2 en el segundo, 4 en el tercero, 8 en el cuarto, 16 en el quinto, 36 en el sexto, ¿vale? Y con eso que me des es suficiente. El rey dice, poco me pides, pero vale, yo te lo doy. Y le dice a sus subordinados, oye, calcular cuántos sacos de trigo hay que dárselo y dárselo sin problema. Los subordinados ese día no solucionaron el problema. Al día siguiente vienen y dicen, no hay en todo el reino, ni vendiendo todas sus propiedades, podemos darle todo el trigo que nos ha pedido. Hay un matemático, si queréis entrar en internet, que calcula que lo que sale de sumar lo que va aquí de las 64 casillas que tiene el tablero equivale a la producción de trigo, a más de 1000 veces la producción anual de trigo que hay en la actualidad. ¿Y por qué? Quien sepa un poco de matemáticas es porque es una progresión geométrica, y la progresión geométrica, si vas poniendo el doble, cada vez se va incrementando. ¿Esto qué quiere decir? Para que nos hagamos una idea, quiere decir que nosotros, la media de crecimiento, como vamos a ver luego, tenemos más o menos un 3% de media de crecimiento de nuestras economías. Con un 3% de media de crecimiento anual, normalmente se duplica la producción en 25 años. ¿Correcto? Hacéis el cálculo, interés compuesto, y es pura matemática. ¿Cogéis? Es decir, un 3%, 25 años, o 24 y pico, pero vamos, redondeando, ¿no? Nos da igual para lo que nos interesa. ¿Eso qué quiere decir? Que si crecemos un 3% anual, que es más o menos lo que se está creciendo, luego lo veremos, dentro de 25 años, que sería la primera casilla, produciremos anualmente el doble. Dentro de 50 años, 4 veces al año lo que estamos produciendo ahora. Dentro de 75, 8 años. Y dentro de 100 años, 16 veces anualmente lo que estamos produciendo ahora. Y dice, bueno, pues 16 veces no es mal, ¿no? Dentro de 100 años producir 16 veces al año lo que producimos ahora, tener 16 veces más de lo que tenemos ahora no está mal. Pero claro, si pasamos 100 años más, en 200 años, son 256 veces. 256 veces en 200 años lo que estamos produciendo ahora al año. Y atención, en 300 años son 4096 veces lo que estamos produciendo ahora. Eso lo aguanta con unos recursos limitados. Nuestro planeta lo aguanta. Hay gente que dice que sí, porque dice que podremos producir 4000 veces más lo que tenemos ahora, y que dicen que podremos hacerlo prácticamente sin productos, porque dicen que va a conseguir producirse cosas sin necesidad de materia prima. Pero no... Hay gente que confía en eso, ¿correcto? Porque la utopía economicista, hay gente que se la cree y dice, sí, claro que sí. Y hay pruebas que podremos producir 4000 cosas más con menos recursos que ahora. Hasta ahora eso no ha sucedido. Y se incrementa la producción y se incrementa el uso de recursos no renovables. No pongo ya lo de, hemos dicho 300 años, en 400 sería producir 65.536 veces lo que producimos ahora. Y claro, el otro planteamiento es, para vivir bien necesitamos tener 4000 veces más lo que nosotros tenemos ahora. ¿Me explico? Bueno, hay gente que le gusta esto, que dice que sí, que lo que hay que hacer. Aquí simplemente he puesto las cifras de 500 años, sería 1.048.576 veces más que lo que producimos ahora, en 500 años, al año, ¿Correcto?
en 600 años eran 16.776.000 lo que producimos ahora, ¿no? Para que hagamos una idea. ¿Tiene esto sentido? Hay gente que piensa que sí, que lo que hay que hacer es crecer y seguir creciendo a este ritmo. A mí me parece que no es muy sostenible, ¿no? ¿Qué está pasando en la realidad? Los datos que saqué ayer o antes de ayer del Banco Mundial. Pues mirad, entre 1990 y 2015, los 25 años de los que os hablaba, la producción mundial global, no per cápita, aunque per cápita está por el estilo, iba a sacarla por cápita, pero no, ha pasado de 50 a 100, de un poquito más de 50, 51, 52 a 112, 113. ¿Qué quiere decir? Que se ha multiplicado por 2, por un poquito más de 2. Es decir, ¿qué está pasando? Cada 25 años se está duplicando la producción. Y además, si vemos estas cifras, a pesar de la bajada del COVID, resulta que en 7 años ya tenemos un incremento de un 30%. Lo cual quiere decir que seguimos el ritmo, que en 25 años más estaremos produciendo 4 veces más al año de lo que se producía en 1990. ¿Me explico? Es decir, que no es una previsión que no se cumpla. Entonces ya, este es el primer planteamiento. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido esto? ¿Es sostenible? ¿Se puede hacer? Insisto, hay gente que piensa que sí, Insisto, hay gente que piensa que sí. Yo creo que ni es sostenible, ni parece tener mucho sentido, ¿no? Desgastar los recursos de la tierra, desgastar la tierra para tener más en una carrera sin fin. Pero tener más equivale a estar mejor. Pues mirad, lo que nos dice la utopía economicista, espero que las gráficas se entiendan, yo es que a veces creo, si esto es la satisfacción que percibimos las personas, cuanto más arriba, más satisfacción, y esta es la renta que tenemos, el dinero que tenemos, lo que dice la utopía economicista es, cuanto más dinero tenemos, mejor estamos. ¿Vale? Es decir, los más ricos son los más felices, los que mejor están, y los más pobres son los más desgraciados. Y entonces nosotros podemos medir vuestra felicidad según lo que tengáis. Si pusiéramos aquí las rentas, sabríamos quiénes de vosotros sois más felices porque tenéis más y quiénes sois más infelices porque tenéis menos, ¿no? Esto es lo que nos dice. Pero esto tampoco es exactamente así, porque mirad, ahora añado esto. Esto sí que pasa cuando hay muy poco, cuando la renta es muy baja. Sí que pasa, si yo no puedo comer, no tengo lo suficiente para vivir y tal, pues tener más me mejora, ¿no? Y yo creo que esto es evidente. A rentas muy bajas, la relación se da. Tener más supone estar mejor. Y además, tenemos que intentar esto, ¿correcto? No es a los que tienen poco, tienen que tener más, porque es que van a mejorar, ¿no? Les va a permitir. Pero a partir de lo que se llama el umbral de la pobreza, es decir, cuando yo ya tengo lo suficiente para vivir, puedo vivir con lo necesario. El tener más puede incrementarme la satisfacción, sí. Puede dejármela igual o puede bajarla. El tener más no tiene necesariamente que llevarme mejor, porque yo ya cubro todo lo necesario y por lo tanto no tiene por qué llevarme. Ya os explicaré por qué. Pero aparece otro concepto que es el umbral de la opulencia. Y el umbral de la opulencia es un concepto que algunos economistas trabajan y también algunos psicólogos que dicen, a partir de determinada cantidad de dinero, cuanto más tienes estás peor, tu satisfacción baja. ¿Por qué? Pues porque tienes muchas más preocupaciones, tienes que centrarte en tu patrimonio, estás preocupado por lo que tienes, por lo que no tienes, si lo pierdes, si no lo vas a perder, tienes menos tiempo para dedicar a lo que nos hace felices en la vida, que es ofrecer a los demás lo que somos, recibir, acogernos, la relación con los otros. Y entonces nos dedicamos más a lo nuestro, a nuestro capital, a pensar en qué tenemos, en la preocupación, etc. ¿Me explico? Por lo tanto, ahí hay. ¿Y por qué en este medio? Pues fijaos, hay otro concepto que se llama nivel básico de satisfacción. El nivel básico de satisfacción es la satisfacción que yo recibo cuando he cubierto todas mis necesidades. Si yo cubro todas mis necesidades, he recibido una satisfacción. Me digo, mira, estoy bien, cubro todas las necesidades. A partir de aquí ya puedo vivir normalmente. ¿Qué pasa? Hasta llegar al nivel básico de satisfacción que está aquí, cuanto más tengo, mejor estoy, ¿no? Porque no estoy cubriendo todas las necesidades. Y cuando paso el nivel básico de satisfacción, seguramente tengo más satisfacción, porque he recibido algo más y estoy bien, ¿no? Acabo de cubrir todas mis necesidades y encima tengo algunas cosas que me apetece, que quiero estar bien. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, no todo el mundo, pero mucha gente cuando llega aquí empieza a tener más necesidades. Empieza a convertir deseos en necesidades.
Empiezan a convertir cosas que le gustaría tener y pasan a ser necesidades. Aumenta su número de necesidades. Cuando aumenta su número de necesidades, a pesar de tener más renta, inmediatamente baja su nivel de satisfacción, porque ya no tiene todo lo que necesita. ¿Me explico? Porque ahora necesita más. Y por lo tanto, para volver al nivel básico de satisfacción, tiene que volver a tener más. Por eso he puesto aquí función de satisfacción n más lo que sea. Las n eran las primeras que tenía, pero ahora tengo más necesidades. ¿Me estoy explicando, por favor? No, se entiende con la gráfica, porque... ¿Correcto? Y claro, ¿qué pasa? Si luego llego aquí y me convierto en necesidades, más cosas que antes eran apetencias, a pesar de tener mucho más que aquí, mi satisfacción vuelve a bajar. Porque ya no tengo, porque ahora quiero más cosas, necesito más cosas. ¿Me explico? Entonces, por eso muchas veces, cuando estás ahí en medio de lo que habíamos visto antes, no me da más satisfacción. Pues bien, simplemente unas ideas así muy sencillas para que veamos que con datos objetivos también sucede lo mismo. Aquí veamos, cada punto es un país, a la derecha son los más ricos, a la izquierda los más pobres, y aquí habla de la felicidad, los indicadores de la felicidad. Y fijaos, los países más pobres, hay unos que son muy felices y otros menos, y son pobres. ¿Me explico? No hay una cosa que depende. Pero a partir de aquí, casi todos los países ricos hay bastante felicidad. ¿Y qué es esto del medio? El umbral de la pobreza, que decíamos antes. Cuando yo estoy por debajo del umbral de la pobreza, puedo ser más feliz o menos. Pero cuando supero el umbral de la pobreza, casi todos están en una alta felicidad. Y el tener más no le supone crecer. Ya está. ¿Dónde está la clave? Superar el umbral de la pobreza. Pasar, lo que decíamos antes, ¿no? Pasar a cubrir por lo menos lo suficiente. Pero esto no solo pasa con la felicidad, con la esperanza de vida. Mirad, sucede lo mismo. La esperanza de vida, ¿cuántos años puedo vivir? Los países que están por debajo del umbral de la pobreza mundial, unos tienen más esperanza de vida y otros menos. Ahora, en el momento pasas, hay alguna excepción, siempre hay excepciones, ¿no? Sudáfrica, Botsuana por el tema del SIDA, Rusia por otros temas, pero en el momento pasas, llegas a una esperanza de vida alrededor de los 80 años. ¿El tener más te supone tener más esperanza de vida? No. Lo que realmente importa es dar este salto. ¿Me explico? Estamos recordando, ¿no? Lo importante es dar ese salto y ahí necesitamos tener más. Lo mismo con la mortalidad infantil. Lo que pasa es que aquí lo que queremos es que la mortalidad infantil sea baja. ¿Correcto? Los pobres, hay de todo, pero cuando pasamos, independientemente de que tengamos más o menos, estamos aquí. Y lo mismo con la educación. Los pobres tienen cuanto más arriba, más educación, cuanto más abajo, menos, tienen mucha oscilación, pero cuando pasas el umbral de la pobreza, más o menos ya entras ahí. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que el crecimiento es importante en niveles bajos. Y hay que buscarlo, y hay que conseguirlo, por supuesto, y necesitamos que la gente trasvase ese nivel de pobreza, ¿vale? Trasvase el umbral de la pobreza. Pero una vez ya estamos más arriba, el tener más puede ser estar mejor o no. No es tan determinante para las vidas de las personas. Y bueno, el tener más hace que todos, el tener más entre todos, el que suba el PIB mundial, hace que todos tengamos más. ¿O esto no siempre es así? Pues mirad, vamos a ver que no siempre es así. Hay gente que te dice, hemos tenido unos grandes avances en la pobreza. Y mira las cifras que salen en la página web del Banco Mundial, la primera que habla de esto y dice, mira qué bien, resulta que la gente que vive por debajo de un que gana menos de 2 euros, perdón, ahí pone dólares, son dólares, pero yo voy a decir euros porque el tipo de cambio no es uno, pero es muy similar. Vamos a pensarlo en euros para que sea más fácil. Aquellos que ganan menos de 2 euros diarios, pues desde 1990 hasta el año 22, pues han mejorado mucho. Han pasado de 2.000 millones, más o menos, a 700 millones. Y estamos contentos, decimos, oye, qué bien. Hay mucha gente que ha bajado. Atención, pensad, 2 euros diarios, ¿qué son? 60 euros al mes, ¿vale? 720 euros al año de ingresos. ¿Correcto? Entonces la gente que ingresa menos de 720 euros al año ha disminuido de 2.000 millones a 700 millones. Perfecto. Y dicen, hemos tenido los grandes avances en la pobreza. Pero claro, si nosotros vemos en la siguiente gráfica que te pone el Banco Mundial y entonces
decimos en lugar de 2 euros, 3,70 euros, resulta que la bajada ya no es tanto. De 3.000 millones que había en 1990 que vivían con menos de 3,70 euros al día, hemos pasado a 1.800 millones. 1.800 millones es el doble que antes. Antes eran 720, ahora estamos en 1.800, el doble, más del doble, perdón, el doble no, más del doble. Todavía hay 1.800 personas que viven con menos de 3,7 euros diarios. 3,7 euros diarios son 100 y pico euros al mes, ¿vale? Y por 12, 1.200, 1.300 euros al año, ¿correcto? 1.800. Pero si nos vamos a la otra medida que hace el Banco Mundial, que son los que viven con menos de 6,85 euros al año, diarios, perdón, que estamos hablando de 202 euros mensuales y de 2.400 euros anuales. Pues resulta que estos estábamos en 3.600, 3.700 y seguimos estando en 3.600, 3.700. Es decir, que la mitad de la población mundial, a pesar del crecimiento que hemos visto antes, la mitad de la población mundial vive con menos de 2.400 euros al año. Seguramente la mayoría de vosotros vivís con más de 2.500 euros al mes. Entonces uno dice, vale, entonces, ¿realmente hay que estar tan contentos? ¿Ha disminuido tanto la pobreza? Pues no lo sé, porque además ahora, para llevar una vida normal, necesitamos gastar más que antes. Porque han aparecido cosas que nos hacen gastar más que antes. Y una persona de estas, si tiene que coger un avión, no le sale más barato. ¿Me explico? No le sale más barato. Le sale lo mismo, no va a poder coger un avión. Porque resulta que un billete de avión, si quiere hacer, le va a costar mínimo 100, 200 euros el salario de un mes. Vaya donde vaya. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, ahí hay cambio. Y atención, cuando se han hecho fijaos que pone aquí PPP. PPP es en inglés, pero quiere decir paridad del poder adquisitivo. Es decir, que los euros de 2022, con los euros del 2022 se puede comprar lo mismo que con los de 1990. No está que dices, oiga, es que con un euro de 2022 puedo comprar menos. No, puedes comprar lo mismo. Puedo comprar menos cosas porque han subido los precios. Puedo comprar lo mismo. Y si vemos otra cosa, y esto con respecto a la pobreza, claro, uno se plantea, entonces tenemos que ser tan optimistas porque ahora, insisto, en 1990 no había que comprar teléfono móvil, no había que pagar el wifi, no había que tener un ordenador o alguna cosa de esas, es decir, había una serie de avances que no teníamos que comprarlo. Y ahora tenemos el mismo dinero que antes, pero para tener una vida digna necesitamos comprar más cosas, porque aparecen necesidades sociales. Tengo los mismos ingresos, pero tengo más necesidades sociales. ¿Y qué pasó con las desigualdades? Mirad, cuando iba a preparar esto, he repasado una cosa que hice en 2014, que era, hacer una previsión con 2022. Miré cuánto ganaban con los datos del Banco Mundial, cuánto ganaban los países de renta baja en 2012. La media de rentas de los países de renta baja eran de 1.387 euros anuales, son dólares, pero vamos a poner euros. Los de renta media, los países de renta media ganaban de media 7.242 euros anuales y los países de renta alta 37.700. Fijaos, había una diferencia entre un país de renta baja y un país de renta alta, una diferencia de 36.373 euros, lo que se gana de media si tú vives en un país así o vives en el otro. Una diferencia está bien, ¿no? Una diferencia. Y de un país de renta media a un país de renta alta, 30.518. Si alguien se quiere preguntar por qué la gente de estos países se empeña en venir aquí, con esto hay más motivos, ¿no? Pero con este ya sería suficiente, ¿correcto? Hay muchos más motivos, no vamos a entrar. El otro día creo que os hablaron de inmigración, por lo tanto os hablaron mucho más complejo, pero con esto ya hay. Y yo hice una previsión, dije, oye, si el crecimiento es 3,6, 3,8 y 0,6, hice una previsión matemática con esto y dije, ¿qué pasará en 2022? Pues que la renta de renta baja será esta, de renta alta, de renta media será esta y de renta alta será esta. ¿Qué habrá pasado con las diferencias absolutas entre el de renta baja y el de renta alta? Pues que se habrán aumentado. La diferencia
ya no será de 36.000, sino de 51.000 la diferencia absoluta. Y la diferencia de los de renta media ya no será de 30, sino de 43.000. Y bueno, dije, vamos a ver los datos reales. Y cuando veo los datos reales, sorprendentemente, porque yo hice unas condiciones muy restrictivas, pero es que resulta que los datos reales de 2020 son más o menos los mismos. ¿Cuánto tienen la renta baja de renta media en estos momentos? 1.949. Los de renta media, 12.000. Y los de renta alta, 51.000. ¿Qué ha pasado con las diferencias? Han pasado de 36 a 50.000. Y de 30.000 a 39.000. Se han aumentado las diferencias. Tenemos un alto crecimiento, pero las diferencias entre los más pobres y los más ricos aumentan. Es más, considerando estas tasas de crecimiento y haciendo también una operación matemática, digo, si este país mantiene, si los países de renta alta, que somos nosotros, los 1.000 millones de personas que vivimos aquí, mantenemos un crecimiento de 2,8 y los de renta baja mantienen un crecimiento de 3,4, ¿en cuántos años convergeríamos? Es decir, ¿en cuántos años los cogeríamos? 567. Con los datos de 2012 eran 116, porque como había habido la crisis, en los países de renta alta estábamos creciendo muy poco. Como ahora crecemos más, 567 años para converger, suponiendo que esto creciese a un 3,4 y esto a un 2,8. Y los de renta media pasan de 54 a 186. Es decir, que crecemos, pero resulta que las desigualdades aumentan. Por lo tanto, esa promesa de que creciendo mejora a los que peor están, no parece que se dé. Entonces, esto es una utopía ilusionante, irrealista, ¿no? Que es lo que nos dicen, cualquier cosa que no sea de economicismo, crecer económicamente, es utópico, pensándolo como menospreciativo, y no se puede dar. Es decir cosas que no van. Bueno, pues parece que no cumple el objetivo de mejorar constantemente a toda la realidad de las personas. Sí que lo cumple bien en los 1.000 millones que estamos en los países más ricos, porque claro, además como estamos en los países más ricos, un crecimiento de un 1% sobre 50.000, un crecimiento de un 1% sobre 50.000 son 500, un crecimiento de un 1% en un país pobre sobre 1.000 son 10. ¿Me explico? Esa es la cuestión, ¿no? Un crecimiento de un 1% no es lo mismo si tú ya tienes 50.000 que si tienes solo 1.900 o 1.500. Entonces, no parece que lo cumpla. No parece, desde mi punto de vista, que sea sostenible ecológicamente. No podemos seguir creciendo indefinidamente con unos recursos finitos. Y además, hay muchos que se quedan atrás, tal como lo estamos planteando, y que cada vez se quedan más atrás, porque las diferencias se incrementan. Por lo tanto, esta que es la utopía actual, pues parece que no funciona bien, ¿no? Y que a corto plazo sí nos va muy bien, y sobre todo desde aquí lo vemos de maravilla, porque nosotros crecemos mucho y cada vez tenemos más cosas, y parece que está mejor, pero desde otros sitios no se ve así. Hay una propuesta, ¿no? Hay propuestas diferentes. Y para propuestas diferentes, quiero primero hacer como un pequeño paréntesis, para ver cuál ha sido la concepción del siglo XX y cuál es la concepción en la que tenemos nosotros todavía la mente instalada, hablando ya del sistema político. Y para que luego vayamos a cuál es la propuesta. Mira, nosotros en el siglo XX del siglo XX ha habido una contraposición entre socialismo, comunismo y capitalismo, ¿no? De hecho, hay mucha gente que queda ahí instalada, ¿vale? Que se queda ahí instalada en socialismo, y lo vimos mucho, es que los socialistas, no sé qué tal, los capitalistas, ¿no? ¿Verdad? Están ahí, ¿no? Y sobre todo ahora en un entorno tan polarizado, volvemos, ¿no? Y la gente añora esa diferenciación tan clara del siglo XX. Y en el socialismo, bueno, el socialismo sabéis que surge a propósito de la revolución industrial, ¿no? Cuando aparece la revolución industrial, debido a las desamortizaciones, a que le quitan las tierras a los pueblos, debido a las desamortizaciones y a las condiciones de vida en la industria, ¿no? Porque lo primero que hacen en todos los países es quitar las propiedades comunales a los pueblos. Entonces la gente que tenía propiedades comunales en los pueblos y que podía vivir gracias a esas propiedades comunales, porque les permitía acceder a madera, les permitía acceder a comida, les permitía que sus animales tuvieran sitio para pastar, y por lo tanto tenían
lo suficiente para vivir, de repente se quedan sin poder hacer eso porque se venden las propiedades comunales y se tienen que ir a trabajar obligatoriamente a una industria donde la pobreza crece enormemente. De hecho, en el siglo XIX surgen cuatro grandes ideas para intentar solucionar eso: el comunismo, socialismo, el anarquismo, ¿no? Ese problema, el estado de bienestar. Bismarck crea el estado de bienestar porque ve que se da ese problema, y la doctrina social de la Iglesia, desde el punto de vista cristiano, que también ve ese problema de incremento de la pobreza, de deterioro de las condiciones, y aparece, pues bien, el socialismo, como ideas así en general, dice, tiene una parte de ideas, la lucha obrera, beneficiar a los más desfavorecidos, hay que favorecer, hay que ir en contra de la gente que tiene dinero, que se aprovecha de los que no tienen, esclavizándolos y tal. Y luego dice instituciones, planificación centralizada. El gobierno, el partido, el gobierno de los obreros es quien tiene que decir qué es lo que hay que hacer, todo tiene que ser el sector público, no tenemos que admitir la propiedad privada de los medios de producción, no tenemos que admitir los mercados, y es el Estado el que lo tiene que controlar todo. ¿Correcto? Y normalmente se identifica esta idea con esta. Y en el capitalismo dice, no, ¿el capitalismo qué es? Que necesitamos crecimiento, buscamos el crecimiento económico, hay que fomentar la competitividad, hay que buscar el bien individual, cada uno tiene que pensar por sí mismo y buscar el bien individual, y para eso hay unas instituciones, el libre mercado, el Estado que complementa el mercado, ¿no? La libertad de iniciativa económica y tal. ¿Qué sucede en estos momentos? Pues lo que sucede en estos momentos es que ahora no se habla normalmente de comunismo, se habla de socialismo de mercado, los chinos, ¿no? Los chinos hablan de socialismo de mercado. ¿Y qué pasa? Que ahora ya no hay esa dicotomía, todo está controlado por el economicismo. En cuanto a objetivos y creencias, todos dicen lo que tenemos que hacer es maximizar el crecimiento económico, que la gente consiga más bienestar y que las empresas ganen más dinero. Y entonces los chinos del socialismo de mercado dicen, nosotros lo hacemos mejor que el capitalismo. Con el gobierno de nuestro partido conseguimos más crecimiento económico, conseguimos más progreso para nuestra población y además conseguimos que nuestras empresas ganen mucho más dinero. Es mejor la propiedad centralizada, la planificación centralizada de los medios de producción, y es mejor hacerlo así. Y luego el capitalismo dice, no, lo hacemos en el libre mercado. La propuesta que os voy a presentar ahora lo que dice es, la economía de la suficiencia lo que dice es, nosotros tenemos que cambiar los objetivos y creencias, buscar el bien común, ahora lo explicaré, que todos tengan al menos lo suficiente y todo de una manera ecológica y sostenible, pero utilizando ¿qué? Las instituciones que se han dicho capitalistas, ¿no? Libre mercado, Estado y sociedad civil que trabajan conjuntamente, libertad de iniciativa económica. Están intentando entrar a ¿correcto? Esto es para que... Este es el gran cambio, ¿no? Es decir, nosotros, o la propuesta que voy a hacer lo que dice es, vamos a perseguir los objetivos y creencias, vamos a perseguir otras cosas, pero cuando hay que elegir las instituciones de empresa, libertad de iniciativa, posibilidad de trabajar el Estado y el sector privado, etcétera, es mucho mejor que el control por parte del Estado, y que sea el Estado o un grupo el que tenga que decir lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, hacia dónde que tienes que hacerlo y hacia dónde tienes que ir. ¿Me explico? ¿Nos hemos situado? Nos hemos situado para que veamos, pues bien, si nos hemos situado, vamos ya, si me deja pasar, a la racionalidad de lo suficiente, cambiar el paradigma. Vale, necesitamos cambiar el paradigma. Los objetivos que hay hasta ahora son irreales, son utópicos, no, distópicos, porque no están consiguiendo el objetivo que quieren, son imposibles, no se puede crecer indefinidamente con unos recursos limitados, no consiguen que la gente mejore, nos engañan porque nos dice que podemos cubrir anhelos infinitos, el anhelo infinito que tenemos todas las personas de tener una vida plena, de ser felices, con bienes finitos, con bienes, servicios y experiencias, ¿no? Porque ahora compramos experiencias. Nos dicen, tú vas a estar mejor con cosas, y dices, ¿cómo vas a cubrir un anhelo infinito con bienes finitos? Pues bien, tenemos que cambiar el objetivo. Y entonces lo que decimos es, vamos a reorganizar la economía y vamos a decir,
¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué queremos la organización económica? No para tener más entre todos, no para crecer ilimitadamente, sino para que todos tengan al menos lo suficiente. Es decir, tenemos que montar la economía para que cuando la organicemos, todas las personas que hay en el mundo al menos tengan lo suficiente para vivir. No que todas tengan lo mismo, ¿vale? Porque hay gente que esto lo confunde. No que todas tengan lo mismo, sino que hasta quien menos tenga lo suficiente para vivir. Es decir, pasar de lo que es el bien agregado, el PIB es un bien agregado, sumamos el bien de todos y sabemos a lo que se llama el bien común. ¿Y el bien común qué es? ¿Cómo organizamos la sociedad para que todas las personas puedan perfeccionarse como personas, puedan ser más y mejor personas? Y eso desde el punto de vista económico, ¿qué es? Que organicemos la sociedad de manera que hasta los que menos tienen tengan lo suficiente para vivir, puedan vivir dignamente. Eso es cambiar de un bien agregado a un bien común. Y para eso, ¿a quién tenemos que priorizar? Ahora, ¿quién se prioriza? Al que más tiene, ¿no? ¿Quiénes son los mejores, los grandes, los que consiguen ganar más dinero, los que consiguen aportar más al PIB? Porque lo que queremos es que se aporte mucho al PIB, por lo tanto, los que más ganan son los que más aportan al PIB, y esos son los baluartes de nuestra sociedad, los que nosotros tenemos que seguir, los que yo les llamo a veces los santos del economicismo, ¿no? Porque se hacen biografías de ellos, ¿no? La gente los tiene tiene fotos en sus habitaciones, le tengo que seguir, ¿no? Y yo tengo que ser como esta persona, ¿no? A mí hay gente que me viene y me dice: Elon Musk no fue a la universidad, así que no hace falta estudiar, ¿no? Yo tengo que imitar a mi líder y estos no han ido a la universidad, yo no voy a estudiar porque es lo que tengo que seguir, ¿no? Ese es el ejemplo, ese es el santo del economicismo, porque es quien ha ganado mucho dinero. Correcto, pues nosotros, ¿a quién tenemos que priorizar? No a esos. En esto, ¿a quién se prioriza? A los más desfavorecidos. Porque si yo lo que quiero es que todos tengan al menos lo suficiente, ¿quién tiene que ser la prioridad? ¿Y quien ya lo tiene? No, quien ya lo tiene, ya está. Yo no necesito ahora que me prioricen. Yo tengo la suerte de tener un trabajo y cobro lo suficiente. Estoy bien. ¿Me explico? No soy yo la prioridad tendrá que ser quien no consigue eso, ¿no? Y tendremos que ver eso, cómo lo hacemos. Para hacer esto significa, por un lado, un cambio social, pero también un cambio personal. El cambio social y el cambio personal se interrelacionan, no una cosa delante de otra. Al final, las estructuras, la política, ¿cómo la organizamos nosotros? La organizamos según nuestros valores. Según nuestros valores, nosotros organizamos la política. Por lo tanto, yo tengo que cambiar personalmente para cambiar la política. Pero también la organización política, la organización social, nos ayuda a cambiar. Cuando nosotros vamos a un entorno que es favorable y que creemos que lo ha montado alguien y lo está haciendo bien y me está favoreciendo, puede hacerme cambiar, ¿no? Y decir, oye, esto me gusta, estos organizan la cosa de otra manera, en esta empresa se trabaja de otro modo. Se puede organizar la empresa de otra manera, se puede organizar un grupo de amigos de otra manera, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ambas cosas para que se relacionen. Necesitamos cambios personales, articular cambios personales, pero también articular cambios sociales, de instituciones, montar unas instituciones que ayuden a las personas a que se den cuenta que de la otra manera se está mejor. Por lo tanto, no es suficiente decir voy a mantener el economicismo y lo que voy a hacer no es ecológico y social. Eso no es suficiente. Porque al final, si yo planteo el economicismo y sigo pensando que lo prioritario es el crecimiento, que lo prioritario es tener mayor bienestar y que lo prioritario es que las empresas ganen mucho dinero, pues yo puedo hacerlo social y ecológicamente. Pero cuando haya un conflicto de intereses, un dilema ético, a mí me gusta más llamarlo dilema ético, ¿qué es lo que va a primar? El bienestar, el crecimiento. No va a primar lo social, subordinaré lo otro a lo principal. Por lo tanto, tiene que haber un cambio social y un cambio personal. Para eso, una de las cosas que tenemos que hacer es hacer una reflexión pública y privada sobre qué son realmente necesidades y qué son deseos. Porque claro, todo nuestro sistema económico hoy en día está basado en los deseos. No solo nuestro sistema económico, sino nuestro sistema de ser. Al final, hoy en día, los libros económicos te dicen la economía lo que intenta es cubrir deseos ilimitados.
Y te dice lo que tienes que hacer, es pensar y conseguir cubrir tus ilusiones. Plantéate tus ilusiones, mira lo que piensas y que tus ilusiones se hagan realidad. Y tienes que luchar por lo tuyo. Tienes que buscar conseguir lo tuyo. Y entonces los demás ya se apañarán, nadie te va a ayudar. Tú hazlo por tu cuenta, dedícate a lo tuyo. Los demás, ¿quién te va a ayudar? Piensa solo en ti mismo y esas ilusiones con frecuencia se concretan en tener más cosas, en tener más experiencias, ¿no? La gente quiere trabajar y dice, no, yo ahora trabajo para comprar experiencias, para tener experiencias, y lo que me interesa es conseguir dinero para tener más experiencias, para hacer más cosas, para estar yo mejor conmigo mismo. Podríamos poner muchos más ejemplos que esto. Pues bien, necesitamos diferenciar necesidades y deseos. Necesitamos que la economía se base en lo necesario, no en los deseos. Porque si se basa en los deseos, al final, y los deseos los vamos convirtiendo en necesidades, al final tenemos que tener más para cubrir más deseos, que es lo que dicen los libros de economía. Entonces necesitamos crecimiento porque como la gente tiene más y más deseos, cuanto más deseos tengamos, necesitamos producir más para que la gente pueda cubrir más deseos para estar mejor, porque es la manera de estar mejor. Pero es que además, como esos deseos se convierten en necesidades, mi deseo de tener un cuarto coche o un tercer coche compite con el tuyo de comer. Y al final, que tú quieras comer, muy bien, pero es que yo quiero un cuarto coche y es tan legítimo lo mío como lo tuyo, porque yo también necesito el coche, tú necesitas comer. Y además, como los deseos son ilimitados, pero los recursos no lo son, ¿qué hay que hacer? Competir con el otro. El otro es mi enemigo y yo tengo que competir. Entonces, claro, mi país, ¿qué va a hacer? ¿Renunciar a algo porque el otro país está muriendo de hambre? No, ellos que se apañen. Yo lo que tengo que hacer es conseguir cubrir más deseos, ya es su problema. ¿Me seguís, por favor? Por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión pública de qué son deseos, qué son necesidades y ver cómo las necesidades no son subjetivas, sino que muchas de ellas son objetivas. Tenemos también, por lo tanto, que construir una racionalidad de lo suficiente. ¿Qué es lo racional en economía? ¿Tener siempre más y más? No, la racionalidad de lo económico es poner lo económico en su lugar. Lo económico son bienes, servicios y experiencias. Los bienes, servicios y experiencias, los recursos son finitos. Por lo tanto, son cosas finitas que les sirven para cubrir anhelos finitos. Y eso es lo que tengo que hacer la economía. La economía es esa actividad que yo necesito para vivir, para cubrir mis necesidades. Y mis necesidades son finitas. Yo necesito comer, muy bien. Tengo recursos finitos para comer y con los recursos finitos de comer puedo cubrir mi necesidad finita de comer. Tenemos que ponerlo en el sitio. Por lo tanto, tenemos que decir, la economía no es para tener más y para cubrir cosas ilimitadas, sino la economía es aquella actividad que hacemos para cubrir nuestras necesidades. Para, con cosas finitas, cubrir nuestros anhelos finitos. Los anhelos infinitos no los vamos a cubrir con bienes, servicios y apetencias. Los tenemos que cubrir de otra manera. Tenemos que poner la economía en el sitio y la racionalidad de lo suficiente es, ¿qué es lo racional en la economía? Yo utilizo mi actividad económica para cubrir mis necesidades. Eso es racional, lo hacemos todo y hay que hacerlo. Y quien no puede cubrirlo tenemos que habilitar para que lo cubra. ¿Me explico? Para que llegue y sobrepase ese umbral de la pobreza. Pero no hacernos ilusiones de que teniendo más, nuestra vida va a ser mucho mejor. Por lo tanto, tenemos que entrar ahí. Tenemos que también cambiar la conciencia de las empresas, ¿no? Y hay muchas empresas que ya están aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las empresas te dicen lo que hay que hacer es ganar dinero. Y para eso yo tengo que cumplir mi función social. Y la prioridad es ganar dinero. Yo lo subordino todo a ganar más dinero para los propietarios. Y entonces, la función social de una empresa, que es por lo que necesitamos las empresas son una de las entidades que más cosas buenas pueden hacer por una sociedad. Hay pocas que pueden hacer tantas cosas buenas. ¿Por qué? Porque producen bienes y servicios útiles para los demás. Nosotros estamos aquí sentados, todo gracias a que hay empresas. Porque nos permiten ganarnos la vida y nos permiten desarrollar nuestra parte económica, ¿no? de hacer algo por los demás, de construir, y nos permiten además colaborar, ¿no? Nos permiten colaborar con otras personas para llegar mucho más allá de lo que llegaríamos solos. Y luego hay una tercera función, las empresas articulan sociedad, consiguen que se paguen impuestos, que se cree empleo, que haya. Es decir, las empresas tienen una triple función importante. Y ahora nosotros decimos, no, pero esa triple función nos da igual. Eso tiene que estar al servicio de ganar dinero. Y entonces nosotros decimos, bueno, habrá que cambiar.
Lo importante de las empresas es que cumplan la función social. Para eso tendrán que tener beneficios, por supuesto, pero hay que poner el beneficio al servicio de la función social. La prioridad tiene que ser la función social, no el beneficio. Porque si no, estamos equivocando. Estamos poniéndonos nosotros al servicio del beneficio y no al servicio. Estamos poniendo a las empresas al servicio del beneficio y no al servicio de la sociedad o al servicio de los que están ahí. Insisto, gracias a Dios hay muchas que funcionan así y además, como el otro día me decía un empresario, me decía, es que las que funcionan así tienen más posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Y digo, yo también lo veo así, pero no siempre, ¿correcto? Porque depende también cómo lo hemos organizado, si para favorecer a esta clase de empresas o favorecer a las otras clases de empresas. Y a veces montamos las cosas para favorecer a las empresas que lo que quieren es ganar mucho y no a las empresas que priorizan la función social. Y por lo tanto tendremos que tener un Estado que cambie también la perspectiva, que diga, ¿cómo voy a medir la bondad de lo que hago? ¿Con el PIB? ¿O con otra medida que me diga cuánta gente pasa más necesidad? Y diré, mira, mi economía va mejor porque hay menos gente necesitada. Porque conseguimos que haya más gente que cobre o que tenga al menos lo suficiente. Porque conseguimos que haya empresas que están priorizando su función social. Y tenemos más empresas que crean empleo y crean empleo de calidad y a buen salario que otros sitios. Pues ahí tenemos que tener el Estado, ¿no? Cambiando. Y además estableciendo una colaboración público-privada. No es el Estado el que lo dice todo, sino el Estado el que se pone al servicio de la sociedad. El Estado el que dice, yo voy a ayudar para que la sociedad civil florezca con empresas, con asociaciones, con organizaciones y entre todos podamos conseguir ese objetivo. Pues bien, al final tenemos que modificar ese espíritu economicista para poder así, en resumen, pasar de la economía del deseo a la economía de la necesidad, de la cultura del éxito que está tan generalizada ahora, a la cultura de dar frutos, ¿no? Que nuestros chavales, en lugar de buscar el éxito, y nuestros mayores también, lo que busquen es dar frutos, ¿no? Ofrecer cosas buenas a los demás, hacer cosas buenas por los demás. De la búsqueda de la competitividad, de ver el otro como alguien con quien tengo que enfrentarme, a ser competentes, ¿no? A ser competentes, a hacer las cosas bien y a colaborar con los otros para poder ser más competente y para ofrecer mejor. Esto también para las empresas, ¿no? Y pasar de una sociedad autorreferente, en la que yo soy lo principal, yo mis derechos tengo que mirar por mí mismo, a una sociedad relacional, en la que ofrezco lo que hago y colaboro con otros para hacer algo útil para los demás con lo que me gano la vida, pero además mejoro el conjunto, mejoro el bien común. Pues bien, esto sería cambiar el paradigma. Si no cambiamos el paradigma, si no se cambia la mentalidad y no se produce eso a las instituciones, mal asunto. Esto no se soluciona con parches, se soluciona con un cambio. La sociedad siempre cambia, la sociedad está cambiando, las personas estamos cambiando, siempre. Todo va a cambiar, todo cambia. Lo que nosotros queremos hacer es empujar para que cambie en esta dirección. Eso es lo complicado, porque cambiar va a cambiar todo, siempre cambia. Pero tenemos que empujar para que cambie en esta dirección. Y con esto, era lo que me había comprometido, una horita, y dejamos ahora un momentito de preguntas, de cuestiones, lo que sea. ¿Preguntas? Dime. Lo que has dicho perfecto. Como lo has explicado y yo creo que ha sido todo maravilloso. Pero la pregunta es, ¿cómo un mundo mejor, un partido político tan ilusionante, tan joven como este, se puede engranar? Cuando tenemos un partido socialista, no hablo de críticas políticas, es un ejemplo. Tenemos un gobierno socialista que permite que un banco BBV y un banco Sabadell se fusionen y la gente joven de 45 años que están viviendo está pidiendo la baja porque no aguanta ese sistema de vida, que están sometidos a una presión tremenda, que tienen que pedir la baja porque están volviéndose locos. O sea, ¿cómo se puede engranar un partido como este en la sociedad actual? Es que es lo que yo soy pesimista.
Vale, pues no, yo soy todo lo contrario, muy optimista, porque lo que yo he visto, no estoy fuera del partido, correcto, yo colaboro, pero estoy fuera, pero lo que estoy viendo es, primero, un partido que dialoga, ¿no? Una gente que dialoga, que tiene ilusión, que quiere hacer, y nosotros lo que vamos a hacer ahora, así a corto plazo, es pensar sobre estos temas en conjunto. Vamos a hacer un curso, que estáis todos invitados, si queréis, lo iba a decir al final, pero lo digo, 4, 5, 6 y 7 de julio, bueno, se llega al 4 por la tarde, es decir, que se puede trabajar el 4 todavía, pero será para llegar por la tarde-noche, sobre precisamente cómo hacer todo esto en medidas económicas, cómo esto se puede traducir a medidas reales que se pueden ofrecer y que ilusionen a la gente y que digan, vamos a ver, cuando hablemos de esto, ¿qué vamos a potenciar? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Dónde queremos ir? Entonces, lo que tenemos que hacer es concretar, con riesgo de equivocarse, por supuesto, pero es una manera de construir. Entonces, por lo pronto, se va a hacer un curso para intentar ofrecer cosas claras, ¿no? Y yo creo que tenemos un mensaje que está esperando la gente, ¿no? En economía, y no solo en economía, en otras cuestiones. Lo que pasa es que hay que concretarlo en cosas que además se entiendan fácilmente y hay que transmitirlo de una manera, de manera que la gente le diga, oye, que es que lo tenemos claro, vamos a hacerlo por otro lado, y nosotros tenemos estas medidas. Entonces, un espacio de varios días de reflexión, de concreción, para poder salir de aquí con una serie de medidas que luego puedan ser transmitidas a la población, que digas, vamos. Entonces, eso yo creo que es una cuestión importante, y rodearse de gente que entienda en esos temas que pueden ser los particulares, y ahí tenemos que trabajar, tenemos que concretar, ¿correcto? Pero para concretar hay que saber hacia dónde se va. ¿Me explico? Primero tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Si nosotros tenemos claro y decimos, queremos ir hasta aquí, entonces ahora diremos, vale, pues ¿qué medidas hay que tomar para ir hacia ahí? Es como, si yo salgo de aquí y digo, ¿a dónde? El que no sabe dónde va, seguro que llega a otro sitio. No puedo poner unas medidas si no sé a dónde quiero ir, porque me pueden llevar a cualquier lado. Pero yo creo que eso se puede hacer y lo vamos a hacer. Vamos a intentarlo. Sois misioneros. Hay que intentarlo al menos. ¿Vale? Estáis invitados a participar, ¿no? Porque va a ser también un proceso participativo y de ver en distintos aspectos qué cosas prácticas se pueden hacer. ¿Más preguntas? No sé si esperaría a esas jornadas para responder a esta pregunta. Los cambios personales a los que te referías, ¿no? Ya cuando uno sale de aquí, se enfrenta un poco a esa sociedad con ese paradigma, ¿cómo se traduce en el día a día de un individuo de esta sociedad? ¿Qué cambios personales uno puede ir haciendo para que sea un poco coherente con la comunidad? Nosotros lo que hacemos, pues por ejemplo, son lo que hago yo, a lo que yo llego, ¿no? En los cursos que hago, pues tenemos una dinámica para enseñar a la gente que reflexione entre cuáles son sus necesidades y cuáles son sus apetencias o sus deseos, ¿no? Para saber diferenciarlo. El deseo no es malo, es bueno. Si tú deseas ir al cine porque te gusta el cine, eso no es malo, ¿no? Es perfecto, siempre que sean deseos normales, ¿correcto? Entonces, el aprender a diferenciarlos, ¿no? Aprender a detectar cuando tú estás convirtiendo deseos en necesidades, y entonces tu nivel básico de satisfacción, la renta que necesitas para el nivel básico de satisfacción se valle. Esa es una cosa que hacemos, ¿no? Luego otra cosa es enseñar, pues, a ser competentes, ¿no? A buscar la competencia en lugar de la competitividad, a decir, yo, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Ganando mucho dinero o haciendo algo que me guste, dando fruto abundante y además siendo competente para poder ofrecer a los demás y ganarme la vida haciendo algo que me gusta hacer y que lo puedo hacer bien y me gano la vida ofreciendo algo a los demás que es bueno, ¿no? Esta también es una reflexión que hacemos ahí. Y otra que parece que no está tan ligada, pero también es la reflexión que hacemos sobre aprender a conversar, ¿no? A hablar, conversar con nosotros, ¿no? Aquí un compañero Luis, que hacemos unos cursos y enseñamos a los profesores para que enseñen a los alumnos a conversar, en lugar de debatir, luchar, ¿no? Debatir viene de batirse o de combatir, ¿no? Es la misma raíz que combatir, batirse, en lugar de batirse, luchar, tener dialéctica para atacar al otro, para ganarle, en lugar de esa cultura del éxito, que luego al final es una cultura del fracaso.
porque en una cultura del éxito los que tienen éxito son muy pocos y la mayoría son los fracasados, ir a una cultura de la conversación, de la aceptación del otro, del enriquecimiento, ¿no? Y en lugar de buscar el éxito, decir, no, yo lo que quiero es ofrecer lo mío y acoger lo que el otro me da. Y ver también en esa diferencia, y eso está muy en la raíz de este partido, en esa diferencia una riqueza, no un motivo para pelear con el otro, no un motivo para ponerme contra el otro, sino para encontrarme con el otro e intentar buscar soluciones que abonen. Este mensaje es potente, tiene. Entonces yo te digo 3 cosas que hacemos, ¿no? Que intentamos hacer para conseguir el cambio personal. Quizá en un partido político no puedes insistir tanto en el cambio personal porque está pensando más en lo que es el cambio estructural y tienes que irte más ahí, pero no hay que perder de vista esta cuestión. No sé si te he contestado. ¿Qué? Más cosas, más preguntas. ¿De qué? Cambio personal y cambio institucional. Este cambio institucional, en algún país, en algún otro movimiento, o sea, no sé, supongo que no estamos inventando la rueda. Habrá otros movimientos, o no sé si hay algún país donde hay un modelo de economía lo suficiente. No, ahora en estos momentos el economicismo es bastante generalizado. Sí que encontramos a empresas, ¿correcto? Empresas que lo están haciendo y empresas que están funcionando bien, ¿correcto? Y que están presentando modelos alternativos de decir, no, oiga, mire, nosotros lo que queremos es ganarnos la vida bien, queremos ofrecer bien nuestro servicio, nosotros nos ganamos la vida ofreciendo un servicio bueno a nuestro cliente, pensamos en el cliente, colaboramos con el cliente y yo el cliente no es alguien con quien quiero ganar, sino es alguien con quien quiero aliarme para ayudarle. ¿Me explico? Hay empresas que lo hacen así y les está yendo bien, porque al final muchas veces nos sentimos maltratados por algunas empresas, no todas. Y entonces cuando encuentras una empresa, cuando te maltrata, que te ve como alguien y te dice, oye, yo... Entonces eso lo ves. En cuestión, ya te digo, política no. La preponderancia de esa autorreferencia de que tengo que pensar en mí, tengo que buscar lo mío, tengo que subir es enorme. Hasta en la Agenda 2030, cuando tú ves la Agenda 2030, te está diciendo que lo que hay que hacer es crecer de una manera, eso sí, sostenible y social. Pero lo importante es crecer. Te lo dice, ¿no? Cuando tú ves los documentos que el otro día estuve hablando de la Unión Europea, ves los documentos de la Unión Europea sobre la economía circular, que es una cosa perfecta y que no debíamos de haber dejado nunca de hacerla, ¿qué dice? La economía circular es una gran oportunidad para crecer más. Europa tiene una oportunidad para crecer más gracias a la economía circular, porque eso va a producir nuevas oportunidades de inversión. Es decir, que no es hago la economía circular porque quiero, sino que la economía circular además es muy buena porque me va a permitir crecer más. Y Europa estamos entre esos 1.000 millones que estamos en los países de ingreso alto. Si todavía crecemos más, fijaros lo que va a pasar. Luego no queremos predicar, pero yo me voy para adelante, ¿no? Y insisto, un paso de un 1% de Europa, para crecer lo que crece un 1% de Europa, un país de estos tiene que crecer a un 10 o un 15%, para crecer la misma cantidad al año. ¿Me explico por qué? Porque el porcentaje es sobre la cantidad. Si la cantidad es muy pequeña, el porcentaje, aunque sea un 1%, la cantidad es pequeña. Y si es grande, ¿me explico? Entonces, no, tenemos ahí que ir innovando, buscando colaboraciones. La gente italiana de la economía civil está por ahí también. Han intentado hacer cosas y en todo el mundo hay gente que lo que se llama la economía de la rosquilla, que es algo que está muy parecido. Por ejemplo, el ayuntamiento de Ámsterdam está haciendo políticas en esa clase. Tenemos también lo que son las ciudades que no crecen, no me acuerdo cómo se llaman, un movimiento italiano de ciudades que han dicho no nos hace falta crecer más, queremos pararnos y queremos articular una ciudad donde la gente pueda vivir. Pero no nos hace falta estar haciendo inversiones, estar creciendo, estar haciéndonos más grandes, etc. También hay un movimiento así. La gente de la economía del bien común también está yendo algo por ahí. Es decir, que tanto como país en general no hay, pero sí que hay movimiento a nivel empresarial. Aquí en Valencia tenemos ejemplos de que están funcionando muy bien y que están en esta línea. Y tenemos también, ya te digo, ayuntamientos, a nivel de ayuntamiento, a nivel más pequeño, gente que lo está haciendo. Más cosas, sí. Y, por ejemplo, lo que estás hablando de que hay países y corrientes que van un poco en la línea de buscar otro tipo de
de economía, pero de todo el rato hablas de países, de Italia, de Ámsterdam, o sea, ¿hay algún país en vías de desarrollo que se esté sumando a ese, o no se puede si no... Claro, en Tailandia hay una cosa que también se llama economía de la suficiencia. ¿Vale? Yo tengo un compañero en Madrid que me ha pasado toda la información porque al ver que yo le había llamado a esta conferencia así, es la primera vez que lo hago, me ha dicho, oye, hay un movimiento en Tailandia que está haciendo eso, y me ha enviado la información, pero me la ha enviado esta mañana y no he leído más. Te he de confesar que no he leído más. Yo estuve en Tailandia hace muchos años, pero en aquel entonces ni me enteré ni me di cuenta que existía eso y no sé si entonces existía. Entonces sí que sé que en algún sitio hay cosas así hechas, pero ya te digo, no lo he llegado a leer porque me lo ha pasado ayer o esta mañana, que ha sido esta semana, cuando lo anuncié en mis redes que estaba esto, pues desde Madrid lo ha visto y me ha dicho, oye, ¿qué tal? Entonces no sé decir, tenemos que construir. Lo que sí que hay es una sensibilidad grande. Sí, pero lo que quería comentar, si lo explico, los países europeos, yo digo por la razón que yo oigo más en Europa, los países que parece que las políticas están funcionando mejor es porque están creciendo la economía. Eso digamos que es el baluarte de cualquier gobierno. Cambiar eso, si el pueblo no lo quiere, es muy complicado. Entonces yo pienso que el cambio tendrá que ser de abajo para arriba. Así, al final los políticos o la gente que al final tiene que hacer una forma de Estado, diga, la gente le está apretando para que cambie el modelo. Porque a ver, quién es el guapo que va a Europa, dice, no voy a cambiar el modelo y España va a ser más pobre o va a crecer menos que el resto de países europeos. Entonces, creo que al final tiene que ser el pueblo que le presione a los de arriba. Por eso está bien que se empiece por el ayuntamiento, porque, digamos, donde hay poca gente con ideas así, de esta manera sí que puede hacer el cambio en ayuntamientos y poco a poco ese cambio sube para arriba, porque desde luego ningún país se va a plantear, es decir, voy a hacer este cambio desde la noche a la mañana. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso digo que tienen que ser las dos cosas. Y luego también, es verdad que tienen en todo. Primero, la sociedad cambia, ¿vale? Siempre hay cambios sociales, pero cuando hay un grupo que puede dirigir el cambio social en una dirección, suele ser un pequeño grupo que empieza y suele ser una minoría con vocación de mayoría. Es decir, que tiene que existir también una minoría que va a ser minoritaria, porque si lo que quiere cambiar no puede ser mayoritaria, porque si no, ya no querría cambiarlo, que diga, nosotros tenemos vocación de mayoría, es decir, nosotros tenemos vocación de decirles a los demás, oye, hay otra manera de hacer las cosas, creemos que es mejor, piénsalo, vente con nosotros, o piénsalo. No una minoría con vocación de minoría, para quedarme yo ahí, nosotros somos los buenos y el resto está equivocado, sino una minoría que también diga, hay otras maneras de hacer las cosas, juntaros, escucharnos, mirar, aquí lo estamos haciendo así, es otra manera de hacerlo. ¿Me explico? Y ahora en estos momentos, vamos a ver, hay un hartazgo en la sociedad que se dice, pero nadie sabe cómo canalizarlo. ¿Vale? Nadie sabe cómo canalizarlo. No digo todo el mundo, pero hay mucha gente que está harta de la polarización, que está harta de un debate político que es un debate, más que un debate, es un combate, porque ya no es ni dialéctico, ¿correcto? Ya es insultarse muchas veces, ¿vale? Con poca profundidad, ¿no? Mucha gente que está agobiada porque está muy presionada para vencer, para ganar, tengo que triunfar, tengo que estar... Y cuando de repente les enseñas, oye, se puede hacer de otra manera. Y dicen, ay, es verdad, me puedo plantear la vida de otra manera. Y esa manera puede ser más. ¿Me explico? Entonces, el que haya una minoría ahí que empieza a decir eso para lo que tú dices, para que luego desde abajo vaya arriba, es necesaria, porque si no empiezan unos pocos, ¿quién lo va a hacer? Alguien. Y además una persona tampoco lo puede hacer solo. Tiene que ser un grupo de personas. Un grupo de personas que digan, nosotros no lo vamos a poder hacer todo, pero en nuestro ámbito vamos a intentar tirar para aquí y vamos a decir y vamos a difundirlo y tenemos vocación de mayoría, no de quedarnos qué buenos que somos, nos quedamos aquí, qué bien lo hacemos, ay, qué magníficos somos y los demás están perdidos. No, creemos que lo hacemos bien y vamos a ofrecérselo a vosotros, vamos a comunicárselo, a decírselo, a expandirlo, ¿no? Luego, ¿nos hará caso o no? Ya veremos. Pero a mí me gusta decir que nosotros tenemos que ser como árboles, ¿correcto? Es decir, un árbol, ¿qué queremos nosotros de un árbol? Que dé fruto, ¿verdad? Que dé fruto abundante, dulce y disponible, ¿correcto? Y grande, ¿no? Que sea. Entonces nosotros al final, ¿qué tenemos que ser? Un partido como este, ¿qué tiene que ser? Un árbol.
también como personas, podéis pensar, un árbol, que tenemos que hacer unas buenas raíces, tenemos que tener un buen tronco, ¿pero para qué? Para dar unos buenos frutos. Y los frutos, cuando tú vas al árbol y coges el fruto y dices, cojo la naranja, qué buena estaba la naranja, en el momento yo cojo la naranja, el árbol, su función ha acabado. No me puede decir a mí para qué voy a utilizar la naranja. Yo la puedo utilizar para jugar a fútbol, para hacer compota, para hacer mermelada, para hacer zumo, para comérmela, para ponerla de decoración en mi casa. Pero el árbol ha cumplido su función. Por lo tanto, nosotros, el aprender a decir, ¿yo qué tengo que hacer? Intentar dar un buen fruto y ofrecerlo. ¿Qué van a hacer la gente con este fruto? No lo sé. Pero yo se lo ofrezco. Y esto muchas veces lo hacemos ganándonos la vida. Tenemos que ganarnos la vida, ¿vale? ¿Correcto? Pero ese punto más. Entonces, cuando hablamos de un partido como este, ¿qué quiere decir? Tiene que ser ese algo que diga, nosotros, con unas buenas raíces, un buen tronco, ofrecemos a la sociedad algo que creemos que es bueno para la sociedad. Y transmitimos una serie de mensajes para decir, creemos que esto es así, y además nosotros estamos dispuestos a hacerlo así. Somos diferentes, no vamos a debatir, no vamos a combatir con nosotros, vamos a conversar, vamos a ofrecer soluciones, vamos a intentar analizar bien las cosas para conseguir la solución mejor. Estamos dispuestos a equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos. ¿Me explico? Es un poco la línea de lo que tú dices. Bueno, la línea también de lo que estaba pensando, ¿no? La importancia de saborear el nuevo poder, este paradigma, la importancia de saborearlo y entonces de tener una autoestima fuerte a pesar de ir contra corriente. Por ejemplo, antes has mencionado pues, lo que aporta una empresa, ¿no? Lo que aporta un buen trabajo, donde puedes realizar, donde puedes aportar. Entonces, desde esa experiencia, desde ese saborear, pues otra manera de vivir, de plantear las cosas, que creo que es básico, y con otros, como dices, luego hay que tener muy clarito y decir, no me metes ese gol, no me metes ese gol. Por ejemplo, mismamente en el tema del trabajo, cuando el único argumento es, no sé, el salario, o, por ejemplo, ¿no? O cuando nos venden un producto y el único argumento es que es más barato, o así tendrás más, o es que es la más grande. O sea, desde la experiencia, desde el saborear, ¿qué es más rápido? No, tampoco. O sea, es que hay un montón de cosas que parecen inocuas que nos están conduciendo a más grande, más rápido, pero sin saborear, sin desarrollarnos, sin cultivarnos. Y luego todo eso que estás diciendo está dentro de la estructura economicista. ¿Por qué lo más rápido es lo mejor? Porque si yo lo hago más rápido, puedo hacer más cosas, y si hago más cosas, soy más productivo, y si soy más productivo, tengo más, y si tengo más, estoy mejor. Me explico, por lo tanto, la rapidez. Y la gente te dice, yo a veces cuando le pregunto a los alumnos, y hablo de alumnos porque es con lo que yo más trabajo, ¿no? Me los pregunto, ¿cuál es el mejor? El más rápido. ¿Y por qué el mejor es el más rápido? Porque el mejor es el más rápido. Ay, ¿no puede ser el mejor el más ecológico? ¿No puede ser el mejor el más cómodo? No puede... ¿Me explico? ¿Y entonces por qué? Porque tenemos ese paradigma tan imbuido dentro de nosotros que lo que queremos es lo más rápido, lo más eficiente, lo más barato. ¿Qué es lo mejor? Lo más barato. ¿Por qué lo más barato? Porque si compro más barato, con mi dinero puedo comprar más cosas. Y si compro más cosas, voy a estar mejor. Eso está debajo. ¿Me explico? Está debajo, no nos damos cuenta, pero está ahí debajo, imbuido, metido. Y como decía Ortega y Gasset, que desde que lo he descubierto que lo decía, me gusta mucho nombrarlo, las ideas se tienen, pero en las creencias se están. Y esto es una creencia, está ahí, ¿no? Lo tenemos dentro, lo tenemos metido. Y claro que hay que modificarlo, lo que decías tú. Si no se modifica, luego no puedes subir. Pero claro, para modificarlo, primero tienes que caer en la cuenta. Y alguien te tiene que decir, oye, cae en la cuenta de esto. Luego de caerte en la cuenta puedes tener la idea, pero luego tienes que internalizarlo. Y para internalizarlo y empezar a funcionar bien, es bueno que haya instituciones o lugares en los que puedas hacerlo con otros para que al final te entre. Y después tú ya te salga, porque ya lo has internalizado, ¿no? Porque aunque en las creencias se está y las ideas se tienen, hay una permeabilidad. Y yo puedo tener una idea y pasarla a creencia, ¿correcto?
por eso evolucionamos en la vida, no nos quedamos ahí. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Yo, permitidme, si queréis un poquito más, os recomiendo que leáis alguno de las cosas que he escrito, porque está como esto mucho más profundizado, mucho más elaborado de lo que puede ser aquí en una hora, ¿no? Y os puede dar muchas más ideas y el comprenderlo todo un poco mejor, porque evidentemente en una hora no se puede. He tenido que ir bastante rápido, sé que he dado mucha información, espero que no os haya salido mal, pero he preferido esta vez dar un poquito más de información, a pesar de que estaba el riesgo de que alguien dijese, me ha abrumado con tanta información, pero pensaba que era mejor, creía que para vosotros era mejor dar un poquito más. Pero yo os recomendaría eso, ¿no? Y a veces también tenemos vergüenza, ¿no? Decíselo a la gente. Aquí tenemos un grupo de gente que está haciendo las cosas de otra manera, que quiere trabajar de otra manera, ¿vale? Tenemos unas ideas y tenemos, lee esto, regalad, ¿no? Los textos que tengáis, los libros que os hayan gustado, la manera de reflexionar, regaladla, anunciad, ¿no? A los demás un poquito, decirle, al final es invitarle, vosotros los regaláis, ¿no? Como el fruto. ¿Qué van a hacer con eso? ¿No se hacen ni caso? Pues no se hacen ni caso. Ya está, ¿qué vas a hacer? No hay que sofocarse por eso. No vais a tener comisión, ¿no? Porque entonces, me explico. Fijaos, eso me decían en una empresa de estas que os digo que funcionan bien. Me decían, nosotros no apreciamos a la gente por los resultados, sino por el trabajo que hacen. Y nosotros sabemos que cuando van a trabajar con alguien para venderle algo, la persona puede decidir que no. Nosotros lo que queremos es que lo haya hecho, y que haya estado ahí, y que haya hecho todos los pasos. Y eso, si lo ha hecho, aunque el resultado haya sido negativo, nosotros lo apreciamos. Porque sabemos que cuanto más veces lo hace, luego va a tener resultado, y que a veces no es fácil. ¿Me explico? Y no les estamos dando la presión para que veáis cómo hay gente, no le estamos dando la presión de que tiene que tener resultados y si no, no le pago. Vale, fijaos que diferente, ¿no? La mayoría de las empresas lo que te piden es el resultado. De hecho, vivimos con todo esto, si leéis el texto lo veréis, vivimos en los resultados. Hay que sacar resultados, hay que conseguir resultados. Y toda la gente está en el resultado, desde los estudiantes hasta los más mayores. Tengo que conseguir resultados, hago las cosas para obtener resultados. Hay que hacer las cosas porque tengo que hacerlas, ¿no? ¿Me explico? Porque al final estamos tanto en el resultado que cuando no conseguimos los resultados apetecidos, ¿qué pasa? Frustración, fracaso, ¿no? Y a mí me gusta decir siempre que no, que era lo que decía Julio Iglesias, ¿vale? De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir, ¿lo recordáis? Me olvidé de vivir. Y la gente se olvida de vivir porque está obsesionada en el resultado. Y el camino le va igual, solo quiere el resultado. ¿Y cuánta gente hay que se olvida de vivir? Pensadlo, ¿no? Y las sociedades y tal. Perdonad esto de Julio Iglesias, igual nos gusta Julio Iglesias. ¿Qué mejor para acabar, Enrique, que la cita de Julio Iglesias? Bueno, pues vamos a clausurar, como siempre intentamos acabar a las 9. Muchas gracias a todos. Hemos cerrado este ciclo de 3 conferencias que empezamos con una sobre Europa, el mes pasado sobre la importancia de la política del encuentro y ahora la economía lo suficiente. El objetivo un poco de las charlas cuando empezamos era, pues bueno, esa insatisfacción o esas ganas de querer cambiar las cosas, de querer compartirlo con gente, ¿no? De querer un poco, de tener un foro donde despertar un poquito esta inquietud y esta necesidad de cambiar las cosas. Pues bueno, creo que ha sido muy satisfactorio, así que seguiremos el curso que viene y os iremos informando de las próximas charlas. Y bueno, nosotros desde el partido, bueno, pues desde nuestra humildad de un partido pequeño, pero tenemos esa insatisfacción de lo que estamos viviendo, pero esa insatisfacción y esa esperanza de que puede ser de otra manera y creemos que así puede ser. Entonces, pues os animamos a afiliaros al partido directamente. Pues tampoco, solo si nos preguntáis os informo enseguida, pero necesitamos ir haciendo un poquito de masa crítica, ¿no? O sea, estamos seguros de que hay mucha gente que comparte estas ideas, de que no está satisfecha con lo que estamos viviendo y al final ese cambio institucional necesita de
vayamos siendo unos poquitos que nos vayamos juntando, ¿no? Y vayamos haciendo fuerza. Entonces, pues hace falta cualquier ayuda. Y ya para acabar, como no, os voy a invitar a que nos votéis en las elecciones europeas, porque si no... Allí detrás tenéis el cartel de la candidatura. Vamos en candidatura con la España vaciada. El candidato, el número 1 es Tomás Guitarte, que fue candidato pero no existe, igual os suena porque es valenciano y de aquí cerca. Y con los partidos municipalistas. Es como una candidatura que tiene 3 partes, por un mundo más justo, la España vaciada y los partidos municipalistas. Son un grupo de partidos con los que hemos encontrado muchas cosas en común, porque son partidos transversales, que tienen una política bueno, pues que defiende un mundo más justo dentro de cada uno de sus localidades, de sus tierras, ¿no? Y que hemos conseguido aunar con esfuerzo, como siempre, ¿no? Pero la política del encuentro y de poder trabajar juntos es algo muy nuestro del partido, para poder, bueno, pues, poder ir a esta candidatura con una cierta capacidad de poder tener un eurodiputado, que sería súper importante, porque al final, si tuviéramos un eurodiputado, pues se turnaría temporalmente un tiempo de España vaciada, un tiempo de municipalistas y un tiempo de Por un Mundo Más Justo, y aparte hay pues muchos recursos y pues para poder ir haciendo cosas desde la política europea. Ya tuvimos una participación hace años con otra candidatura y bueno, pues para nosotros sería súper importante, ¿no? Y pensamos que se pueden hacer muchas cosas desde ese entorno. Entonces, pues nada, animaros a que le deis difusión y por supuesto a que nos votéis. Muchas gracias por venir y de verdad que lo de afiliados, si pensáis que el partido es algo con lo que os va, que a nosotros nos ayuda un montón, o que simplemente seáis simpatizantes y vengáis a estas cosas. ¿Dani? Si me has hecho de eurodiputado. No. Yo estoy en Sinodella, que estoy muy contento. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias también a Vive Spanish, que nos ha acogido estas charlas y hemos estado muy a gusto.